Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy lo hemos titulado El aristocratismo de la razón. Un título como este nos podría causar una impresión bastante negativa si no explicáramos en primer lugar la palabra aristocratismo. En el diccionario de la lengua castellana aparece la siguiente definición: aristocrática, clase que sobresale entre las demás por alguna circunstancia. En griego, la palabra aristocracia se divide en aristo, que significa mejor, y cracia, que significa poder. Es decir, que el tipo de gobierno aristocrático supuestamente debe ser aquel en donde gobiernen los mejores. En nuestro caso, se podría entender este título de la siguiente manera: aristocratismo de la razón significa el poder que ejerce la razón tanto en la vida del razonador como en la comunitaria a través de su labor específicamente intelectual. Sin embargo, en la realidad parece que muchas veces sucede lo contrario. Es un hecho, nos dice Gonzalo Fernández de la Mora, que en el individuo la razón está sometida a la voluntad. Antes de raciocinar, hay que decidirse a hacerlo. En las sociedades tiende a suceder lo mismo. La investigación científica cada día depende más del poder y el influjo del intelectual está muy condicionado por el interés de los políticos. Hasta aquí de la Mora. Todos podemos reflexionar racionalmente, sin apasionamiento de corte ideológico o de interés de partido, sobre lo que dicen y hacen los políticos de turno, y quizás tengamos la verdad a nuestro favor, pero ¿cómo hacerse escuchar cuando la sordera de parte de ellos se da un encontronazo con nuestros propios juicios y valoraciones? La voluntad de poder, al más clásico estilo de Nietzsche, parecen siempre dominar al gobernante de turno. Y esto no solamente sucede en el mundo político, sino también en el económico. De la Mora dice: un gran proyecto descartado por los poderes económicos, ya sean públicos o privados, apenas resulta viable cuando se encuentra con estas oposiciones. Dice de la Mora: en principio, continúa, la razón es la más eminente facultad del hombre, pero de hecho está fuertemente subordinada a la voluntad propia y a la de la clase dominante. Hasta aquí de la Mora. Por esto mismo, y más en nuestro propio país, el poder político y económico tienen una poderosa influencia para amoldar y hasta deformar las mentes y los corazones de todos los ciudadanos. Escuchar a los buenos pensadores e intelectuales sería no solamente una prueba de madurez política de parte de los políticos, sino también la gran oportunidad para que estos mismos vean plasmarse sus utopías y sus esperanzas para el bien de la nación. Cuando la monarquía en Europa era la forma de gobierno más practicada, los antiguos reyes se servían por lo general de hombres de letras para poder sabiamente gobernar. Todos aquellos que en la actualidad ocupan cargos públicos y quizás en estos momentos me estén escuchando, comprenderán lo difícil que es gobernar. Muchos quizás no lo dicen para no mostrar debilidad, entre comillas, ante aquellos los que los rodean, que han cifrado en ellos todas sus esperanzas. Como todos sabemos, la mentira en el mundo de la política es el pan nuestro de cada día, y la razón en este caso podría ser a la postre el gran aguafiestas. Pues bien, ya es hora que el gran aguafiestas oriente, guíe y aconseje al que ostenta el poder para alcanzar el bien común que solo la razón humana es capaz de discernir con objetividad y certeza. Dice de la Mora: en principio la razón es la más eminente facultad del hombre, pero de hecho está fuertemente subordinada a la voluntad propia y a la de la clase dominante. Hasta aquí de la Mora.
Lamentablemente tenemos que darle la razón a De la Mora, ya que muchas veces, y más en el mundo de la política, un interés egoísta puede utilizar la razón para justificar sus acciones. En cambio, si una persona es justa y buena, se dispone a utilizar su razón para el bien y no para el mal. Más mal se hace, decía Sócrates, el que comete una injusticia que el que simplemente la sufre. ¿Por qué la razón se debe volver aristocrática? ¿Es que acaso es una forma de sentirse más y mejor que los demás por el simple hecho de creerse más inteligente? ¿Por qué continuamente condenamos a la inteligencia y a sus defensores al baúl de los recuerdos, de las sutiles y enredadas teorías, solo comprensibles para los documentados y entendidos? El desprecio del poderoso por el intelectual parece ser casi una nota característica de nuestra primitiva y desfasada política criolla. Se mira al político con poder como el único capaz de resolver los múltiples y variadísimos problemas de la nación, y no se escuchan a aquellos que no solamente son el problema, como es la pobreza y el desempleo, sino también, fíjense bien, la causa principal por la cual podrían ellos mismos encontrar la solución, con una sola virtud: escuchando. Decía mi abuelo allá por los años 40, Pedro Joaquín Cuadra Chamorro, en la ciudad de Granada, que cada niño que traemos al mundo viene con un bollo de pan debajo del brazo, haciendo alusión a la fe que éste tenía en la providencia de Dios. Pues bien, lo mismo nosotros podríamos decir de los políticos. Parte de la solución a los problemas que a diario se les presentan está en saber escuchar, entre comillas, las demandas de la población, pues en ellas mismas está la solución. Basta solamente que aplique mejor su inteligencia para escuchar antes que para hablar. Casi todos los actos conscientes, nos dice De la Mora, del hombre civilizado consisten en tomar prestados los razonamientos de una minoría investigadora mientras se mantiene ociosa la propia razón personal. La razón se hace aristocrática, no tanto por autoexaltación de sus cultivadores, cuanto por dejación de las masas, como casi todas las virtudes. Hasta aquí De la Mora. En otras palabras, los verdaderos razonadores lo son más por mérito propio que por poder, premios o reconocimientos. Esto los hace ser diferentes de los demás y en ningún momento pueden creerse superiores o mejores, ya que en todas las labores humanas existen también méritos alcanzados según el oficio, profesión o dedicación. A esto podría agregar algo más. Para un verdadero intelectual no es siempre ni un lujo ni un privilegio tener la razón, entre comillas, ya que muchas veces suele ser una cruz bastante pesada cuando no encuentra personas capaces no solo de comprender lo que dicen, sino también valorar en su justa medida sus saberes. Los razonadores, dice De la Mora, son proporcionalmente del Homo sapiens, solo lo utilizan sistemáticamente grupúsculos relativamente mínimos y extravagantes, nos dice hasta aquí De la Mora. Por esto mismo, tenemos todos que aprender a escucharlos. Sus saberes nos enriquecerán sobremanera nuestra propia vida, la intelectual, la moral, la espiritual, la artística, etc. Si tan solo quebrantáramos nuestra sordera y dejáramos así entrar todos esos conocimientos que ellos nos ofrecen. Pero, ¿por qué existe en la sociedad en que vivimos tanta apatía hacia los intelectuales? Continúa Gonzalo Fernández de la Mora. Dice así: el invasor desarrollo de los medios de comunicación de masas pone al alcance de muchos cantidades ingentes de información.
Las noticias se suceden en tan gran número que apenas hay ocasión no ya de analizarlas críticamente, sino que quintaesenciarlas, jerarquizarlas y retenerlas. El hombre de la calle está a merced de la dosis televisiva diaria. El periódico ya solo llega a estratos reducidos y algo menos desarmados intelectualmente. Hasta aquí de la Mora. Esta es una de las razones para que también se aristocratice la razón. Son pocos los que son conscientes que la mentalidad del sentido común, que en muchos casos es el menos común de los sentidos, es incorrecto e inapropiado a las más fundamentales necesidades de la naturaleza humana. La ignorancia que reina por doquier, junto a la irresponsabilidad y la mediocridad, son los antivalores que más se detectan como realidades cancerígenas que destruyen y matan toda iniciativa de cambio y de posibilidades de ser mejor. La ignorancia se viste como creerse saberlo todo y dar como un hecho que ya todo está aprendido. La irresponsabilidad hunde sus raíces y se inspira en el seno mismo de todos los vicios: gula, lujuria, avaricia, alcoholismo, drogadicción, etc. Y la mediocridad, que no es más que la propia incapacidad para alcanzar grandes metas, se apoya en el complejo y se alimenta y vive de la envidia. Ante tales males, la razón en estos casos es un privilegio de pocos.